carpeta de Dropbox, en la carpeta de control estadístico de la calidad, dentro de la carpeta de Excel, en la carpeta por atributos, y este es el ejercicio 1. Esta es la carpeta, bueno, en este caso el ejercicio ya resuelto, y tenemos el ejercicio por resolver. Vamos a leer el problema. En una fábrica se ensamblan artículos electrónicos y al final del proceso se hace una inspección por muestreo para detectar defectos relativamente menores. En la tabla 8.4 se presenta el número de defectos observados en muestreos realizados en 24 lotes consecutivos de piezas electrónicas. El número de piezas inspeccionadas en cada lote es variable, por lo que no es apropiado aplicar la carta C. Es mejor analizar el número promedio de defecto por pieza U mediante la carta U o gráfica U. Para calcular los límites de control, a partir de la tabla 8.4 se tiene que, aquí tenemos la tabla de valores, tenemos 24 lotes, 24 subgrupos, 24 muestras. Cada una de las muestras se está determinando el número de defectos. La nomenclatura que se utiliza en esta gráfica para el número de defectos es C, CI, aquí está colocado. Y vamos a poner aquí la tabla ya procesada en Excel, los 24 subgrupos, cada subgrupo el tamaño de muestra. Ese tamaño de muestra es dato del problema. En el caso de la gráfica U, es capaz de procesar subgrupos que tengan diferentes tamaños de muestra. Si ustedes se fijan, aquí hay subgrupos que tienen 20, 15, 25, a diferencia de la gráfica C, que es el requisito es que el tamaño de muestra sea constante. En el caso de la gráfica U puede haber variabilidad en el tamaño de la muestra. Estos son datos del problema, tanto los 24 subgrupos, el tamaño de la muestra, y también datos del problema son los números de defectos en cada muestra. Son las tres columnas: número de subgrupos, 24, tamaño de muestra de cada subgrupo, en este caso el tamaño es variable, y los defectos en cada uno de los subgrupos. Ok, vamos a empezar el análisis del procedimiento. Tenemos aquí la manera como se recomienda llevar a cabo la organización a través de las cabeceras y los datos que se van a manejar en Excel. Lo que está aquí subrayado en estas primeras tres columnas, sombreado, son los datos del problema. Vamos a determinar y fijarnos las fórmulas que tenemos. El valor de U es igual al total de defectos entre el total de artículos inspeccionados. El límite central va a ser igual a U promedio, ahorita lo vamos a determinar, y el límite superior e inferior de calidad se determina como lo hemos determinado previamente. La línea central más 3 veces la desviación estándar en el caso del límite superior, la línea central menos 3 veces la desviación estándar en el caso del límite inferior. Vamos a iniciar el procedimiento de control. Vamos a determinar primero los defectos por unidad. ¿Cómo se determina ese valor? Aquí está la fórmula. Total de defectos entre total de artículos defectuosos. Ese es el U promedio. Sin embargo, esta columna nos está pidiendo defectos por unidad, los valores UI. Cada uno de los renglones va a generar un factor de UI. Es un valor similar a las proporciones de artículos defectuosos que habíamos sacado en las gráficas P y NP. En este caso, para la gráfica de control U, se determina el valor U, que es defectos por unidad. La fórmula aquí está, son los defectos de cada subgrupo, CI, entre el número o el tamaño de la muestra de cada subgrupo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el concepto de la división. CI es el defecto del renglón, en este caso subgrupo 1, y lo vamos a dividir entre el número o el tamaño de muestra del lote 1. En este caso es 20, lo estoy seleccionando con Excel, nos da un valor. Vamos a arrastrarlo para llenar la columna y de esa manera puede tener el dato completo de ese renglón. Vamos a darle un formato con 4 dígitos para que se vea un poquito más presentable, con 4 décimas. Correcto. ¿Cómo determinamos esto? Aquí está. Dividimos defectos entre el tamaño de la muestra, arrastramos y definimos esta columna definida por defectos por unidad UI. Esto nos va a servir para la gráfica. Vamos a ir a la fórmula principal. Total de defectos entre total de artículos inspeccionados es el valor de U.
¿Cómo sacamos el total de defectos? Bueno, tenemos aquí los defectos de cada uno de los subgrupos. Para sacar el total de defectos, lo único que tenemos que hacer es uso de la función suma. Ponemos suma y vamos a seleccionar los defectos desde el subgrupo 1, en este caso hasta el subgrupo 24. Esto es el valor de la suma de los defectos de todos los subgrupos, que es precisamente el valor de total de defectos. Total de artículos inspeccionados. Bueno, vámonos a donde dice tamaño de muestra. Vamos a sacar la suma de total de artículos inspeccionados, de la suma de cada uno de los artículos que se están evaluando en cada subgrupo. Si nosotros hacemos la suma de todos los tamaños de muestra, vamos a obtener el valor de total de artículos inspeccionados. Vamos a hacerlo. Hacemos la función suma y seleccionamos los valores de la columna de tamaño de muestra. En este caso son 24 lotes. Este es el tamaño de la muestra. El total de los artículos que se evaluaron en este muestreo. Correcto. Tenemos los dos valores, el total de defectos. Voy a ponerlo amarillo para que lo vean mejor. Y el total de artículos inspeccionados, voy a ponerle otro sombreado para que se vea diferente. Vamos a ponerlo azul claro. Entonces aquí tenemos los dos valores, el total de defectos 549 y el total de artículos inspeccionados 525. Vamos a determinar el valor de U. Aquí ya tengo preparada la cabecera. Vamos a hacerlo. U va a ser igual al total de defectos 549 y lo dividimos entre total de artículos inspeccionados 525. Este es el valor de U. Vamos a dar el formato de 4 décimas. Ok. Vamos a definir ahora el dato que nos falta, el promedio del tamaño de muestra. Como había mencionado, en este ejercicio, en este tipo de gráficos, puede ser viable que haya variabilidad en el tamaño de muestra de cada subgrupo. Por lo tanto, tenemos que sacar un promedio. Podemos definir promedio y vamos a seleccionar los tamaños de muestra, en este caso de los 24 subgrupos. Este es el valor promedio. Vamos a darle el formato de tamaño de letra y que se ve mejor en negritas. Tenemos entonces el tamaño de grupo a nivel de promedio, el valor de U. Aquí está la fórmula, total de defectos entre el total de artículos inspeccionados. Ahora faltaría determinar la desviación estándar. Aquí está la definición de la desviación estándar en este tipo de gráficas. Es la raíz cuadrada de U promedio, ojo, que es este valor que ya obtuvimos. Voy a ponerlo, el valor de U promedio, para que quede más claro. Vamos a darle este color amarillo oscuro, correcto. Y el valor de N que va a representar el tamaño promedio de la muestra. Ojo, entonces vamos a definir la desviación estándar. Ponemos U, la desviación estándar va a ser igual a U. Seleccionamos U, lo dividimos entre el valor de N promedio. En este caso es N promedio porque los grupos son con diferente tamaño de muestra. A esto hay que sacarle raíz cuadrada. Le voy a poner paréntesis de entrada y de salida. Y hacemos uso de la función raíz de Excel. Correcto. Tenemos el valor de la desviación estándar. Le voy a dar el formato con 4 dígitos. El tamaño de letra. Y le doy formato de negritas y lo centramos. Tenemos el valor de la desviación estándar. Vamos a definir ahora lo que son los límites, el límite central, el límite superior y el límite inferior. Vamos a las fórmulas. La línea central, el límite central, es precisamente el valor de U promedio, que es 1.057. Vamos a seleccionarlo. Límite central va a ser igual a la casilla, a la celda de 1.057. Ojo, F4 para anclar y de esa manera el valor sea constante. Arrastramos para llenar la columna de la línea central. El valor se repite evidentemente porque lo habíamos anclado. El límite superior de calidad, aquí está la fórmula.
el límite central más 3 veces el valor de la desviación estándar. Vamos a hacerlo. Seleccionamos, ponemos igual, definimos el límite central más 3 veces que multiplica al valor de la desviación estándar. La desviación estándar es precisamente el de la celda C30 en este ejemplo. Repito, es importante anclar con F4 para que de esta manera nos dé un valor constante. Arrastramos y tenemos el valor del límite superior de calidad. El límite inferior de calidad, como le hemos mencionado, va a ser exactamente la misma fórmula del límite superior. Lo copiamos y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo en la celda del límite inferior y le cambiamos el signo. En más le ponemos el signo de menos. Ya está anclado, le damos enter y arrastramos para llenar la columna. Correcto. Tenemos defectos por unidad, límite superior, límite central, límite superior y límite inferior. El gráfico U se va a hacer con estas 4 cabeceras: defectos por unidad y el límite central, el límite superior, el límite inferior. Vamos a seleccionar los valores, le doy insertar, nos vamos a gráficos recomendados, vamos a abrir lo que es el gráfico de línea, le damos a aceptar, tenemos la gráfica generada, vamos a darle el título, en este caso sería gráfica de control U. Correcto, nos vamos a definir el título de los ejes. En el eje de las X van a ser muestras y en el eje de las Y, ojo, son defectos por unidad. Vamos a escribirlo: defectos por unidad. Correcto. ¿Cómo se va a resolver este problema en estas graphics? Bueno, aquí está señalado en rojo las dos columnas que nos solicita esta graphics: la columna del tamaño de la muestra y la columna de defectos por unidad. En el archivo que ya tienen ustedes acceso, que ya está resuelto, tenemos aquí ya la gráfica, ojo, y las dos columnas que nos solicita esta graphics: el tamaño de muestra y el defecto por unidad. Vamos a meternos a esta graphics. Tenemos aquí esta graphics, vamos a ir al ejemplo que estamos resolviendo y vamos a seleccionar las dos columnas: el tamaño de la muestra, hay que seleccionar toda la columna, lo pegamos en esta graphics, le ponemos el nombre de la cabecera con doble clic, tamaño de la muestra, y vamos ahora a seleccionar la columna que necesitamos, que son los defectos por unidad, algo parecido a lo que sí son las gráficas P con proporción. En este caso son defectos por unidad y se le llama U. Lo tenemos aquí ya originado. Vamos a seleccionar los datos de los 24 lotes, copiamos, son defectos por unidad, nos metemos a esta graphics, seleccionamos y pegamos y ponemos el nombre de la cabecera: defectos por unidad, defectos por unidad. Aceptamos. Como ya se imagina, nos vamos a ir a control estadístico de proceso, gráficos de control, gráficos por atributos, y seleccionamos el gráfico de tipo U. Aquí está, gráfico U. Le damos enter. Está procesando. Vamos a seleccionar defectos por unidad. Tenemos aquí la columna de defectos por unidad, la seleccionamos. Tamaño de muestra, tenemos la columna de tamaño de muestra, seleccionamos, damos a aceptar, dejamos intactos los valores por default, que son 3 sigma para arriba y para abajo, límite superior y límite inferior, le damos a aceptar, el resumen de datos y el gráfico U, le damos a aceptar. Tenemos el resultado de la gráfica U por defectos de unidad. Si comparamos esta gráfica con la gráfica que acabamos de obtener, es exactamente
la misma, no hay ninguna variación, salvo quizá un poquito la proporción y los colores, pero el resultado es exactamente el mismo. Ok, entonces esa es la resolución del ejercicio de las gráficas de tipo C para lo que son artículos con defectos, con la opción de que el tamaño de muestra sea variable. Ok, gracias.